en el capítulo 3, en el versículo 21. Lucas 3, 21. Me avisan cuando lleguen. Y quiero que te metas en este viaje espiritual, que te metas en la palabra, que te metas en la Biblia, porque dependiendo de qué tan profunda sea la revelación, vamos a salir saltando en una pata de la felicidad, ¿cierto? Entonces vas a disfrutarlo y vas a gozarte con este viaje. Dice Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Vamos a ponernos en la escena. O sea, el Señor está a punto de entrar en el momento de bautizarse, ¿cierto? El Señor necesitaba bautizarse como las demás personas que se estaban bautizando. No, no lo necesitaba, porque este bautismo que practicaba Juan era el bautismo de arrepentimiento de pecados. Y obviamente la palabra de Dios nos enseña a lo largo de la Escritura que Jesús no tuvo ningún pecado. Él se hizo pecado por los que se hizo pecado por quienes por nosotros que somos los pecadores, ¿cierto? Entonces, la necesidad de bautismo de Jesús no era esa, pero él estaba cumpliendo todo el protocolo de la ley. En este momento viene varias cosas que quiero que las tengas presentes y las guardes allí en tu corazón. Dice, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y te voy a insistir en eso porque esto, a lo que quiero trasladar al final, son como 3 veces básicamente que Dios Papá, Dios Padre, habló, por decirlo de alguna manera, con voz pública y audible de su propio Hijo. O sea, en la intimidad de la oración de Jesús con su Padre, seguramente él hablaba y entendía y escuchaba la voz de su papá permanentemente. Pero en unas pocas ocasiones, que son estas 3 que estoy mencionando, la voz audible de Dios se hizo sentir, y se hizo sentir públicamente, y básicamente se hizo sentir para decir ¿qué palabras? En ti tengo complacencia. Yo me puse a buscar la palabra complacencia en un léxico griego, y dice aquí, es deleitarse en. ¿Sí? Eso, me gusta que les parezca hermoso. Complacerse en, estar contento o satisfecho, preferir, escoger. Eso significa la palabra complacencia. ¿Ok? Cuando el cielo se abre, es algo espectacular. El cielo se ha abierto en algunas ocasiones en la Biblia. Cuando el profeta Ezequiel estaba orando junto al río Quebar, dice que el cielo se abrió y él pudo ver la gloria de Dios, ¿cierto? Cuando estaban matando a Esteban, ¿cierto? En el momento de la muerte de Esteban, que lo estaban apedreando, dice que él vio al cielo
y el cielo se abrió y pudo ver sentado a Jesucristo, ¿cierto? Hermoso. Cuando en Apocalipsis 19:11 dice que el cielo se va a abrir y nosotros vamos a poder ver el caballo blanco. Bueno, nosotros no. La gente va a poder ver, nosotros no. Nosotros venimos con él. Va a ser más emocionante. En Apocalipsis 19 dice que se abrirá el cielo y saldrá el caballo blanco montado sobre aquel que es verdadero y fiel, que es Jesucristo, ¿cierto? Y entonces toda la gente verá que se abre el cielo y se mostrará la gloria de Dios. Entonces el hecho de que allí diga que el cielo se abrió, como les digo, se ha abierto en algunas ocasiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y se abre y se manifiesta una voz que dice: en ti tengo complacencia. Amén. Ok, esa es una primera escena. La segunda escena, donde el cielo se abre, vamos a Lucas 9. Este es el pasaje conocido como la transfiguración, ¿cierto? Y en un momento el Señor lleva a 3 de su círculo más cercano, a 3 de su equipo más cercano, los lleva a una montaña y están en esa montaña. Dice: Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte a orar. Y bueno, no voy a leer todo. En el versículo 33 dice: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Ok? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Imagínense la escena, tremendamente hermosa, ¿cierto? O sea, baja una nube que es que esa nube es un tipo de la gloria de Dios. Pero dice allí que la nube de Dios, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. O sea, ellos se metieron en la nube. Los 3 entraron en la nube y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Sí? Y vino una voz desde la nube. ¿Y qué decía la voz? Ok, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, fue Jesús, bueno, ya, etcétera. Pero lo que quiero es segunda escena, donde baja la gloria de Dios, la nube de Dios, y entonces Dios ahí públicamente, en presencia de las demás personas, dice: este es mi hijo amado. Y finalmente quiero ir a Juan 12, veintisiete. Entonces, la voz que habla la hemos visto en 3 escenas. La escena número 1 es cuando es el bautismo de Jesús, ¿cierto? La segunda escena la estamos viendo, digamos, en un tiempo de intimidad en el ministerio, en el monte de la transfiguración. Y la tercera escena está hablando a punto de él entregar su vida en la cruz. Y miren lo que está diciendo aquí el Señor. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Cierto? Entonces,
este es un momento crítico, este es un momento donde él está viviendo una experiencia emocional muy fuerte, una experiencia emocional cargada de un momento difícil. Y aquí tiene dos posibles caminos, porque aquí él abre una pregunta y dice, ¿y qué diré? ¿Y qué diré? Quiere decir que hay dos posibles salidas. Y la salida número uno es que él hubiera dicho, sálvame de esta hora. ¿Sí? A mí me gustó entrar en el análisis de estos versículos porque me cambió la forma como había visto este pasaje. Y si tú lo ves despacito y lo analizas, vas a ver que esto también es en cierta medida lo que enfrentamos nosotros muchas veces como cristianos. A veces estamos frente a una prueba, a veces estamos frente a una situación difícil y tú podrías plantear la misma pregunta. ¿Y qué diré? Podrías decirle, sácame de aquí, Señor, o para esto he venido. ¿Sí? Esta mañana en el foco, coincidencialmente, en nuestro entrenamiento en la de carpas, estábamos viendo que cada vez que nosotros como cristianos nos enfrentamos a una prueba, en el fondo deberíamos salir como con alegría y decir, qué bueno, tengo otra prueba más en mi vida. No ver cada prueba como una tristeza y como algo que otra vez estoy en una prueba, sino al contrario, uno como cristiano debería decir, qué bueno, entré en una nueva prueba. Esto quiere decir que en breve Cristo va a ser glorificado, porque de aquí voy a salir victorioso. Porque toda prueba para mí como cristiano finalmente me resultará se traducirá todo esto en una victoria. Amén. Si tú aprendes a ver la vida cristiana desde esa óptica, entonces ya no va a estar uno que, ay, otra prueba, hermano, cargado con problemas. No, sino uno podría entrar a las pruebas lleno de alegría y decir, qué bueno, tengo otra misión, como Misión Imposible. Ahora cambiamos de canal. Entonces, si usted decide aceptarla, su misión es tal. Entonces yo digo, ok, esta es mi misión, decido aceptarla. Uno puede decir, otra gente chichipato dice, no, eso es imposible, porque es misión imposible. Pero tú dices, para mí eso no es imposible, porque yo sé quién está respaldando esta misión que voy a entrar. Entonces, si tú ves la misión como algo, esto viene de parte de Dios. Ahora, si la gente entra a la misión deprimido, entra inseguro, entra pensando que va a perder, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Pero cuando una persona entra a la misión y dice, esta es una misión muy difícil, es casi que imposible, porque la película se llama Misión Imposible. Perdón, salió un gallo de adolescente aquí. Pero si yo digo, a pesar de que es una misión imposible, para mí es posible porque Cristo está en mí. Y para Él no hay imposibles. Hoy abrieron la alabanza cantando Dios de lo imposible, se llama, ¿cierto? Y yo me quedé, cuando empezaron a cantar esa canción, me quedé dándole vueltas en mi cabeza y dije, qué fácil es cantar, pero qué bonito es cuando uno canta esa canción con el corazón. Yo le estoy orando al Dios de lo imposible, al de lo imposible. Yo no estoy buscando cositas pequeñas, sino estoy hablando con Dios de lo imposible, con aquel que puede hacer las cosas que yo no puedo hacer, porque es una misión imposible. Es imposible para mí. En mis fuerzas es una misión imposible. Pero si yo he entregado y confiado mi vida al Dios de lo imposible, entonces mi vida va a ser completamente diferente. Amén. Entonces, mira cómo este versículo se abre en dos partes. En, o sálvame, ¿sí? Sácame de aquí, o qué? Ajá, o este es el momento para el que estoy yo aquí. Entonces tú como agente podrías decirle, Señor, no, sácame de aquí. Yo no quiero vivir esta misión. Eso fue lo que el Señor más o menos
podría haber dicho. Pero miren que el Señor, a veces lo leemos mal este versículo y se ha interpretado mal, que el Señor prácticamente lo que le pidió al papá es, no me hagas pasar por allí. Pero Él lo que hace es como una pregunta, dice, yo podría haber preguntado, sácame de aquí, o para esta hora es que yo he venido. Amén. Y entonces tú estás en esta hora para algo grande. ¿Sí? ¿Pero lo crees o no lo crees? ¿Sí? Porque aquí está fácil decir amén, pero yo lo que quiero es que salgan de aquí empoderados de su condición, de lo que son en Cristo. Esto es lo que vamos a orar. Ahora, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Vino qué? ¿Vino qué? Una voz del cielo. Otra vez Dios vuelve a hablar. Amén. ¿Cierto? Tercera vez estoy leyendo. Y el 29 dice, ¿qué dice el 29? Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Ok, póngame atención. Miren que la voz de Dios está reservada para los especiales. Porque ahí está la multitud. Ahí están los que gritan amén, pero no saben que a qué le están gritando amén. Porque uno puede decir, ¿quién vende salchichas? Y todos dicen amén porque hay que decir amén, ¿ya? Pero no, ustedes no son de esas personas. Uno dice amén cuando realmente tiene una convicción profunda de que este versículo que estoy leyendo, para mí es una verdad profunda. Entonces yo con toda seguridad puedo decir, sí, amén. Esto para mí es una verdad. Porque miren, la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Hay gente que va a escuchar un trueno cuando Dios está hablando. Segundo, otros decían, un ángel le ha hablado. Y de aquí también han salido sectas y doctrinas raras sobre los ángeles hablando y los ángeles haciendo cosas que no están mandados a hacer. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La voz de Dios viene para ti. Él dice, ni siquiera esta voz viene para mí. Yo con Él hablo todo el día. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Yo tengo conexión directa con el Padre. Pero esta voz está aquí por causa tuya. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Ahora, solamente con estos 3 versículos, con esto quiero terminar. Solamente con estos 3 versículos, yo quiero que tú me entiendas una cosa. Y con esto voy a compartir la cena. Cuando la serpiente antigua en el libro de Génesis atrapa a Eva, hagan de cuenta, es como si una gran serpiente, esas cobras, esas que se levantan cuando les hacen así y se van levantando y ponen esa figura tan desagradable y tan fea, es como si esa serpiente llega en ese momento y ¡tac! Inocula el veneno en la persona, ¿sí? Entonces ese veneno ya es parte de Eva. Y al morder la manzana Adán, ese veneno es parte de los dos. Y ese veneno que fue inoculado, ese veneno pasa de generación en generación, en generación y en generación. Ok. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Romanos, en el capítulo número 11, habla de un olivo. El olivo es un árbol, a mi gusto, muy hermoso y de mucho significado bíblico. Entonces, dice que hay un árbol que es el olivo, ¿cierto? Y quien nutre, quien genera la savia, quien genera el alimento para las ramas de ese árbol, es ni más ni menos que Dios, ¿cierto? Ahora,
dice que por la rebeldía del pueblo judío, las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas. Entonces, a este árbol que está aquí, a este árbol que es un árbol hermoso, por la rebeldía del pueblo judío, esas ramas fueron quitadas. Chan, chan, chan. Entonces, aquí quedó un espacio, ¿cierto? Y acá, en el otro lado, hay otro árbol. ¿Y este árbol a qué corresponde? Este árbol corresponde a todas las personas que han nacido sin Cristo y que la savia, lo que sube de allá, por su naturaleza, ¿qué puede ser? Puede ser veneno, y es veneno que está subiendo permanentemente. Entonces, como veíamos también un poco en el video primero, el que proyectamos a las 9:45 de la mañana, en ese video que vimos, veíamos cómo en el fondo del corazón de las personas nace aquí el egoísmo, nace el odio, nace la rabia, nacen todas esas pasiones que son contrarias a lo que Dios quiere, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué pasó con tu vida? Vamos a suponer que esta es una rama y esta rama se llama Alejo, ¿cierto? Entonces, él es, dice la Biblia, van a leerlo ustedes en Romanos 11, es arrancado de acá, ¿cierto? Y es pasado acá a este árbol y aquí dice que es injertado. Y ese es un olivo que es silvestre y lo que hacían era al contrario. Por eso la Biblia en Romanos 11 dice que es contra naturaleza. Porque lo que se hacía era que se buscaba una buena rama para injertarla en un mal árbol. Pero como Dios se complace en hacer las cosas al revés, entonces Él coge un mal árbol, lo arranca de aquí, lo pasa para acá y lo injerta. ¿Qué quiere decir injertar? Cuando una rama se injerta, como cuando se hace un injerto de piel, entonces sacan una piel de algún lado y la ponen aquí hasta que esa piel se vuelve parte de esa piel, ¿cierto? Cuando una rama se injerta, entonces yo traigo esa rama, la pongo aquí y se pega tanto que se vuelve parte de este árbol. Entonces, ¿qué le alimenta a este árbol? La buena savia. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? Y esta es la lucha que tienen muchas personas, que muchas personas están acá y son del árbol que no ha recibido la regeneración, o sea, no se han injertado. Entonces, este árbol que está acá, por más de que quiera producir un buen fruto, no puede. No puede. Él no puede producir un buen fruto. Y este árbol, como dice la palabra, finalmente será talado y finalmente será echado al fuego. Esa es la palabra. Ahora, el árbol que está acá, así esta rama venga de acá, como es un milagro, cuando pasa acá, así no quiera, da buen fruto. Porque viene alimentada desde la savia de abajo. Entonces, así esta persona no lo quiera, cuando es arrancada realmente de acá y pasada a este árbol acá y se la pone aquí y realmente injerta, porque yo puedo traer la rama, ponerla aquí, dejarla colgando y después de un tiempo se cae, porque nunca se injertó en el árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente lucha con la naturaleza vieja y en su corazón sigue saliendo todo eso, todo lo malo, todo lo sucio, porque no ha sido injertada acá.
Por eso es que es la gran lucha y el gran problema, digamos, el cristianismo no es que tú cambies tu conducta. El cristianismo es un milagro que simplemente el dueño, tac, te arranca de acá, te pone acá y tú cambias tu conducta. No porque tú digas, ay, voy a cambiar en esto, voy a cambiar en esto, voy a cambiar en esto, sino que esa rama, una vez puesta en este lado, necesariamente con el tiempo empieza a reverdecer, a reverdecer, a reverdecer, y cuando menos se dé cuenta, esa rama que era podrida y que iba a ser quemada, ahora esa rama injertada en el árbol va a dar un buen fruto. Entonces, tú tienes que decir, primero, ¿será que yo estoy injertado? Es una pregunta que hay que hacerse, porque no todos están injertados, porque si la rama no da buen fruto, tiene que decir, de pronto yo no estoy injertado, pero es una bendición que uno pueda decirle, Señor, yo quiero injertarme, porque simplemente puede ser que la rama la pusieron encimita, pero no está el proceso completo, porque hay muchas veces que el injerto en las pieles o el injerto en los árboles no pega, y no pega. ¿Y qué pasa? Que cuando no pega, después de 3 meses, ¡pac!, la rama se cayó. ¿Por qué? Porque realmente nunca se injertó. Aquí no es que se injertó y perdió la salvación. No, el que se injertó, se injertó. El que se pegó, se pegó. El que realmente encajó, ya encajó. Ahora es piel de la piel. Ahora es parte de ese cuerpo. Y el que no se encajó, pues no se encajó. Por eso tú ves eso y frustración, porque yo lucho en mis fuerzas por cambiar conducta. Entonces, supongamos que una planta de un espino quisiera decir, quiero dar duraznos, quiero dar duraznos, quiero dar duraznos, deseo dar duraznos, anhelo dar duraznos, por favor échenme agua, quiero dar duraznos. Y entonces uno va y le echa agua, abono, lo poda y le da cositas y le dice, echa duraznos, ¿qué va a pasar? Nada, va a seguir dando espinos y va a seguir lastimando a la gente, porque el que tiene espinos simplemente va a lastimar a la gente. Así en su corazón diga, yo quisiera dar duraznos. No puede. Hasta que esa rama sobrenaturalmente, la rama de espino, sea sacada de allá, puesta en este árbol, asegurarse de que se injerta en este árbol, y a partir de ese momento, esa rama dice, estoy increíblemente dando duraznos. Duraznos me refiero al buen fruto, ¿no? Al buen fruto. Por eso una persona que se convierte genuinamente, cuando es injertada, entonces esa persona dice, un fruto, otro fruto, otro fruto, otro fruto. Y uno ve que la persona da buen fruto. Y 3 veces aparece Dios para decirte, en aquellas ramas que están injertadas, es como si el dueño del jardín se pasara por allí y dijera, esta rama, ¿qué? Me complace. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y entonces él ve su rama y seguramente, como las personas que saben cuidar jardines, que en eso no creo, pero en lo que voy a decir sí creo, el jardinero le va a hablar a la rama y le va a decir, ramita hermosa, estás sacando buen fruto, ¿cierto? Y le va a decir cómo vas creciendo, y de repente dice, aquí hay una hoja que está empezando a secarse, y la arranca y la quita. Y de repente vienen unos pájaros a pararse en esa rama que la pueden dañar, y entonces él los quita de allí, ¿cierto? Cualquier cosa que ve que va a dañar su rama, él está pendiente. Pero a esa rama le dice, en ti
tengo complacencia. Amén. Esta es una reflexión que tiene que cambiar tu vida. Tiene que cambiar tu vida. Porque no se trata de una carga impositiva a que tú debes actuar de una manera diferente, sino que aquí se trata de una disyuntiva y decir, o es injertado o no es injertado. El que se injertó obligatoriamente, no por él ni siquiera, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Para que nadie se lleve la gloria de Dios. Es decir, si la gente me ve a mí después de 20 años, ellos van a decir, Alberto es completamente diferente a lo que era hace 20 años. Pero no por mí, para que yo no me pueda gloriar. Para que yo no pueda decir, pero es que yo sí la entendí. Yo sí la cogí. Yo sí sé cómo es la cosa. No. Entonces Dios dice, nadie se puede gloriar ni siquiera de lo bueno que hace, sino simplemente va a decir, si algo bueno está pasando en mi vida, es porque yo fui sacado de un matorral de espinos, porque allí era donde yo estaba, en un matorral de espinos, que todo lo que tocaba le hacía daño. Una persona que no se ha convertido, todo lo que toca le hace daño. A todo, no todo lo que toca, sino a todo el que toca lo espina. Así quiera hacer buenas obras, ¡tac!, lo espina. Había una planta, no sé si existe aquí, que se llamaba la ortiga. Esa planta le daban a uno con eso y era horrible, le rascaba y le picaba, se le dormía la mano. Sí, el ortigazo, uno ¡pam!, encontraba una planta de ortiga a un compañero y le daba en las piernas y era un fastidio y le sacaba ronchas y eso era parte de lo malo que hacíamos antes. Entonces uno veía una planta de ortiga y decía al compañero de adelante. Yo lo hacía. O en las manos, claro. ¿Por qué? Porque yo era esa ortiga hace 20 años, hace 22, hace 23. Pero un día el Señor arranca esa ortiga y dice, ahora te voy a injertar acá y te voy a cuidar yo personalmente. ¿Sí? Entonces tú tienes que empezar a pensar, si yo me injerté, yo voy a dar buen fruto. Todo lo que viene para mí es bueno, porque estoy en el jardín correcto. Estoy en el jardín correcto. Hay dos jardines nada más, el jardín de Satanás y el jardín del Cordero. No hay más. Y el que está en el jardín de acá, donde está el jardinero, entonces tiene que decir, mi vida, a pesar de lo que veo, o a pesar de cómo veía mi vida, ahora mi vida tiene que ser diferente, porque yo soy una planta injertada por Dios. La savia que sube de allí es la savia del Espíritu Santo. Y la lluvia que cae es lluvia de bendición, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Ok. No importa. Nada nos va a distraer ahorita, ni un celular, ni nada. ¿Ya? Con eso en mente quiero que te pongas en pie.